Cuando usted ve lo que pasa en Inglaterra, eso del Liz Truss, o lo que sucede en España, donde las derechas se ponen locas cuando advierten que le van a poner un impuesto a los más ricos, tiene que entender cuál es el procedimiento de ese mundo en lo periodístico. Porque la mentira que en la Argentina tiene el récord absoluto, no hay parangón con la desvergüenza del periodismo en la Argentina, de todas formas en Occidente está mintiendo muchísimo. Con esa guerra que ellos saben, empujaron para que se produzca, tanto la OTAN, siempre muy asesina, y el gobierno de los Estados Unidos, idem, llevándose por delante, arrastrando todo lo que, como decían los que son un poco más libres en Estados Unidos, tenía que empujar necesariamente a una guerra. Una guerra que es una ventaja para los Estados Unidos, porque ha acorralado a Rusia. Fíjese, ya no solamente Cuba, ya no solamente Venezuela, que parecen países que están un poco más indefensos en cuanto al tamaño de su economía, etcétera, para poder confrontar con ello. Pero ahora se están llevando puesto a Rusia, ni más ni menos, una rusofobia total en todo el mundo, decretada por ellos, mintiendo todos los días. Ya los grandes diarios tampoco tienen problemas en mentir sobre la guerra. Todo lo que hemos consumido, desde aquel día se acuerda del tanque que en Kiev supuestamente atacó un pequeño autito en el centro de la ciudad, como si hubiera un tanque ruso que andaba de paseo por la ciudad de Kiev. Desde ese momento en adelante, y aquellos bombardeos a las escuelas, que en realidad estaban ocupadas por militares, etcétera. Después de todo eso, de todas esas mentiras, entendemos también que la jugada era muy importante para los Estados Unidos. Ir contra a quien identifica como un enemigo porque necesitan un enemigo para avanzar sobre el resto del mundo. Construir a Rusia le permite a los Estados Unidos meterse cada vez más en Europa y ser el que verdaderamente manda allí. Dentro de poco Europa va a ser como América Latina para ellos. Muchos países fijan, y lamentablemente a veces la Argentina se le parece una segunda capital en la ciudad de Washington. Y Europa también va a terminar con Washington más que Bruselas como capital de esa Europa. Digo todo esto en función de lo que ha sucedido con el gasoducto Nord Stream. Vamos a ir a la noticia primero, porque es muy importante saber cómo se produjeron en el mar explosiones, etcétera, escapes que fueron presentados ocultando las verdades que ahora se conocen. El gasoducto Nord Stream es un tremendo dolor de cabeza para Europa, pero una gran ganancia para los Estados Unidos. Quiero compartir con ustedes cómo Condoleezza Rice ya lo decía en el 2014, en el altísimo lugar que tenía Condoleezza Rice en el gobierno. Ella confesaba que era lo que en el futuro había que hacer con el gas para entrar en Europa. The Europeans will run out of energy. Well, the Russians will run out of cash before the Europeans run out of energy. And I understand that it's uncomfortable to have an effect on business ties in this way. But this is one of the few instruments that we have. Over the long run, you simply want to change the structure of energy dependence. You want to depend more on the North American energy platform, the tremendous bounty of oil and gas that we're finding in North America. You want to have pipelines that don't go through Ukraine and Russia. ¿Qué tal? A confesión de parte podría decir uno, relevo de prueba, ¿qué más tenemos que decir de cuáles eran las intenciones ya en aquel momento? Porque siempre estuvieron planeando esto, solo que no habían dado los pasos decisivos. El tema viene desde el año 2000, le hemos mostrado algunos documentos televisivos al respecto. Pero ahora, para no quedarnos tan lejos en el tiempo con Condoleezza Rice, veamos a Biden diciendo en febrero pasado la verdad sobre el tema del gas y los gasoductos, etcétera. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. We will. I promise you, we'll be able to do it. Me quedé sin... ¿Lo tapábamos con el zócalo o algo? Vamos a tirarlo de nuevo, sí, para que se entienda. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine
again, then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. We will. I promise you, we'll be able to do it. Esa es la batalla. Venderle el gas a Europa y sobre todo poner un pie definitivamente, los dos pies, el cuerpo, ya a Europa a través de la OTAN y el servilismo de los dirigentes europeos es definitivo. Están totalmente entregados a ese poder y uno sabe bastante bien, creo, qué es lo que pasa cuando se resignan de esa manera. En América Latina podemos darle clases de lo que es, por un lado, el cipallismo y por otro lado, la dependencia y la falta de soberanía. Es muy doloroso, pero nos pasa permanentemente, todo el tiempo lo podemos ver. Y en Europa prácticamente están en el mismo camino. Mire usted lo que dice el profesor Jeffrey Sachs, una de las personalidades en el mundo académico de los Estados Unidos, pero él está diciendo una verdad. Y por supuesto, los sectores mediáticos que le pertenecen al régimen tratan de refutarlo. The destruction of the Nord Stream pipeline, which I would bet was a U.S. action, perhaps U.S. and Poland. This is Jeff, speculation. we got to stop there. That's quite a statement as well. Why do you feel Absolutely. that was a U.S. action? What evidence do you have of that? Well, first of all, there's direct radar evidence that U.S. Helicopters, military helicopters that are normally based in Gdansk, were circling over this area. Y sigue con los argumentos. Lo dejamos ahí, pero le vamos a dar continuidad mañana porque es un hombre que está desnudando la verdad dentro de los Estados Unidos y con un periodista que tipo, yo que sé, TN La Nación, cuando dicen algo que no le conviene a los sectores que ellos defienden, a lo que llamamos el poder real, se brotan de esa manera y les saltan encima de inmediato. Permítame, ya sobre el cierre y esperando a Gustavo Silvestre, que ha retornado, para hacer minuto 1 hoy aquí con nosotros, ya de retorno de Brasil y de la gran cobertura que realizó, esa que tanto molestó a cierto periodismo. En Irán han pasado cosas que marcan algo que a lo mejor es una primavera real para Irán en el futuro. Siguen las protestas por todo lo que ha pasado a partir de la muerte de aquella joven que apresaron y que murió en la cárcel. Ahí están las protestas en Irán. Ahí no es fácil, ¿eh? Ahí se corre mucho riesgo y si lo asumen. Esto es algo que puede ayudar a que entendamos mejor el mundo. Esto es en las calles y miren las escuelas. Aparece un ministro, una especie de lerreta local, y lo echan las chicas. Lo están sacando de si se tiene que ir ese ministro. Cosas que marcan el nivel de lucha al que han llegado estas jóvenes que se cortan el pelo, que se quitan el velo, que los queman, que están tratando de marcar una nueva Irán. Ahí se tiene que ir. Alguien que había venido como para hacerle sentir a las jóvenes el rigor de esa autoridad. Aquí Leandro Martínez. Saludo en él a todos los integrantes de C5N y por supuesto al equipo de producción, con Anabela, Ana Genia Sánchez, Juan Pimonte Songanía y Julián Capazo, aunque no lo tenemos estos días. Viene Gustavo Silvestre, nuestro buque insignia, mucho para contar seguramente de lo vivido en Brasil y todo lo que lo está esperando aquí, donde el panorama político está muy movido. Nosotros, si Dios quiere, volvemos mañana y será un placer. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N
todos los días clarificando la realidad. Este mediodía, cuando aterrizábamos de Brasilia, después de la impactante cobertura de todo el equipo periodístico de C5N, me encontré con la tristísima noticia del fallecimiento de César Massetti, un gran y querido periodista, un excelente compañero de trabajo, porque realmente eso era César, un compañero de trabajo. Yo lo conocí allá por los albores de mi ingreso en Canal 13, cuando él empezó a conducir al mediodía primero, hacía una... y después compartimos, como mis compañeros hallaron este recuerdo en el archivo, muchos años de Telenoche. Y la verdad que César, ni que hablar de Mónica, eran de esas personas que daban cátedra permanente, enseñaban permanentemente, aconsejaban permanentemente y estaban a la par de todos nosotros. Fueron realmente inolvidables esas horas y esos momentos compartidos, y además el estar permanentemente, porque ellos que eran dos grandes y queridos profesionales, la dupla de Telenoche,